Inmediato con el diputado boliviano José Manuel Ormachea, que nos va a dar su impresión respecto a las declaraciones del presidente de su país, Luis Arce, donde no reconoce a la señora Dina Boluarte como presidenta de la República del Perú y también apoya a los manifestantes que se encuentran realizando protestas en todo el país. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, estimada Eli. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todo el pueblo peruano, desde acá, desde La Paz, Bolivia, desde el Congreso aquí en Bolivia. Y bueno, como diputado boliviano de oposición, tengo que pedir en primer lugar muchísimas disculpas al pueblo peruano. Como una rama más del Estado boliviano que somos en el Congreso de Bolivia, tengo que pedir una disculpa muy grande a todas las peruanas y a todos los peruanos que nos están viendo en este preciso momento por los dichos de un funcionario más de mi país, que es el presidente de Bolivia, ¿no? Y bueno, bastante desafortunado todo lo que ha vertido en contra del pueblo peruano, en contra de un vecino nuestro que históricamente pues es estratégicamente importantísima nuestra relación bilateral desde todo punto de vista, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estratégico, desde muchos puntos de vista, el Perú significa una alianza muy importante, un país tremendamente relevante para Bolivia, para nuestro país. Entonces, quiero aprovechar de disculparme con el pueblo peruano por todo lo que ha vertido Luis Arce Catacora de la manera más desafortunada, ¿no? Le agradecemos por estas disculpas que muchas personas las necesitan porque padecemos una situación muy tensa, muy difícil en todo el país, con mucha convulsión social, enfrentamientos y que el presidente boliviano siga generando, digamos, este tipo de situaciones difíciles, apoyando a un sector, generando esta zozobra, la verdad es que llama la atención y por eso la Cancillería se manifestó de manera bastante clara y enfática. Ahora, Luis Arce había estado bastante silencioso, escuchábamos a Evo Morales pronunciándose de manera bastante constante, pero él había guardado silencio. ¿Qué habría generado este cambio en la actitud del presidente de Bolivia en su impresión? Lo que tiene que entender el pueblo peruano es que existen dos facciones del movimiento al socialismo, es decir, del partido que gobierna Bolivia y con el que Evo Morales ha llegado a la presidencia y también Luis Arce Catacora, y prácticamente son dos partidos políticos diferentes en este momento. Están peleados a muerte Luis Arce con Evo Morales, como lo estuvo en su momento, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador con Lenín Moreno, o como lo está evidentemente y obviamente Dina Boluarte con el señor Castillo, con el expresidente Castillo del Perú, ¿no? Es una división y es un divorcio absoluto e irreconciliable. Lo que está tratando de hacer Luis Arce es tratar de ganar esa batalla a la interna, para decir a la interna de su partido político, para ser el candidato indiscutido del movimiento al socialismo el año 2025 y que no lo dispute así Evo Morales, ¿no es verdad? Entonces, está tratando de ganarse a esa ala radical del movimiento al socialismo y que lo traten de acompañar para las elecciones del año 2025 y ganarle la batalla interna a Evo Morales dentro de su partido político. Y para eso tiene que tener un discurso radical, tiene que tener un discurso extremista, tiene que tener un discurso irrespetuoso con el Perú, ¿no? Porque eso es lo que pide y eso es lo que quiere la parte más radical, el ala más radical, la facción más extremista del movimiento al socialismo que en este momento apoya a Evo Morales. El ala un poco más moderada responde a Luis Arce Catacora, pero Luis Arce Catacora lo quiere todo. Quiere dejar de lado a Evo Morales, ¿no? Pero a costa de esta batalla interna nos mete en estos problemas con nuestro aliado estratégico, con nuestro aliado histórico, con nuestro aliado nuestro país hermano, como es el Perú. Por eso yo me quiero disculpar, como decía, con el pueblo peruano, porque tienes que tomar en consideración, Eli, que no solo es retórica, hay inversiones muy grandes del Perú aquí en Bolivia, hay inversiones tan grandes del Grupo Gloria, por ejemplo, del Perú, que ha invertido en Bolivia, por ejemplo, en Pila Andina, que es la fábrica de lácteos más grande, la industria de lácteos más grande de Bolivia, ¿no es verdad? El Grupo Gloria del Perú también ha invertido en la Sociedad Boliviana de Cemento, del Soboce, que le pertenecía a uno de los hombres más ricos de Bolivia, Samuel Doria Medina, ¿no? Y ahora le pertenece a un conglomerado peruano.
Entonces, las inversiones entre nuestros países también se ven comprometidos. El comercio entre nuestros países se ve comprometido. La economía, que está tan relacionada entre ambos países, se ve comprometido por estos dichos que solo sirven para ganar una batalla interna de un partido político. Por tanto, obviamente, es una irresponsabilidad absoluta por parte del gobierno de mi país y por el cual tenemos que pedir muchas disculpas desde el Congreso de Bolivia. Diputado, justamente leíamos un comunicado de la Cancillería boliviana indicando que no hay ningún acto de injerencia por parte del presidente Luis Arce. Aquí eso no ha sentado muy bien, inclusive algunos congresistas de la ¿Aló? República, ¿me escucha? Algunos congresistas aquí en Perú... ¿Aló? Sí, ¿me escucha? Yo sí le oigo perfectamente. Sí, ahora sí. Ok, que le comentaba que aquí en el Perú hay varios congresistas que incluso están generando la idea de que se deberían romper relaciones entre Bolivia y Perú por los dichos del presidente Luis Arce, poner militares en la frontera y ya prácticamente cortar cualquier tipo de vínculo. ¿Qué opina usted de estas propuestas? Los que tienen que responder a esto bajándole el tono, bajando este acento beligerante con el que están teniendo estos dichos y estas confrontaciones entre países, tienen que ser pues el gobierno central de mi país, el poder ejecutivo de mi país a la cabeza de Luis Arce Catacora. Le tiene que bajar los decibeles a su retórica que simplemente, como te había explicado, es para ganar una batalla interna de cara a las elecciones del 2025, a ver quién es el más radical, Evo Morales o Luis Arce, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, por supuesto que nosotros apoyaríamos cualquier moción por parte del Estado peruano para, digamos, de alguna manera, aplicar una retaliación en contra de Bolivia si es que continúa, obviamente, Luis Arce Catacora con esta retórica beligerante, con esta retórica agresiva, absolutamente innecesaria, que simplemente le está intentando demostrar a una facción del MAS que él es más radical que Evo Morales y que yo creo particularmente que no le va a servir, porque está perdiendo obviamente al electorado más moderado en nuestro país, ¿no? Al electorado que apuesta por la diplomacia, que apuesta por la buena educación, que apuesta por las relaciones cordiales entre países, ¿no? Pero en todo caso, nosotros apoyaríamos de todas maneras cualquier retaliación que está en su absoluto y total derecho el Perú de activar y de accionar, ¿no es verdad? ¿Usted como diputado ha pensado, ha barajado la idea tal vez de tomar algún tipo de acción dentro de su estrado, de su potestad en contra del presidente Arce debido a estos comentarios? Nosotros podríamos utilizar algunos, por ejemplo, elementos legislativos que tenemos a nuestro alcance, algunos mecanismos e instrumentos legislativos con las minutas de comunicación, por ejemplo, que recomiendan de poder a poder instar a que actúen de cierta manera, vale decir, el Poder Legislativo podría instar al Poder Ejecutivo a respetar pues la soberanía de los países hermanos, ¿no es verdad? Mas, sin embargo, habría que hacer todo un trabajo de lobby para convencer a la mayoría en nuestra Asamblea Legislativa, en nuestro Poder Legislativo de diputados, diputados, senadoras y senadores, para que acepten este comunicado, ¿no es verdad? Sin embargo, lo veo un poco difícil porque la Asamblea Legislativa la tienen controlada el movimiento al socialismo, es decir, el Poder Ejecutivo también tiene la mayoría en el Congreso, ¿no es verdad? Tiene el 50+1. Sin embargo, el trabajo, digamos, de cabildeo o lobby que se tendría que hacer, bueno, es una obligación de la oposición tratar de conseguir los votos para instar oficialmente al Ejecutivo a que deje esta fraseología que simplemente está dañando las relaciones bilaterales, está poniendo en peligro la estabilidad de la región, ¿no es verdad? Que el presidente Luis Arce haya marcado posición claramente y haya respaldado su apoyo a los manifestantes aquí en Perú, en el sur del país. ¿Podríamos especular que también es un apoyo en cuanto a elementos, a algún tipo de artículo, tal vez económico? ¿El respaldo es solamente en cuanto a ideales o también podría haber otro tipo de apoyos? Nosotros sabemos tanto aquí en Bolivia como lo saben ya en el sur del Perú que existe un apoyo por parte de Evo Morales en particular, ya económico, inclusive denuncias de apoyo de armamento
por parte de grupos paramilitares que obviamente apoyan a Evo Morales, que son los ponchos rojos, nosotros los conocemos acá, que ya han denunciado autoridades, tanto aquí en Bolivia como autoridades en el Perú, que estarían apoyando no solamente logísticamente y con financiamiento, sino también con armamento. No lo sabemos por parte de Luis Arce Catacora, no tenemos idea si es que existe un financiamiento desde el Estado boliviano, ¿no? Con financiamiento, digamos, fiscal boliviano, con recursos del Tesoro General de la Nación de nuestro país a, de alguna manera, armamento, logística o algo de estas características al Perú, ¿no es verdad? A los manifestantes de Perú. Sí. Sin embargo, obviamente se tiene que investigar de manera más seria y responsable. Eso es muy para importante. poder indagar de esta manera lo que pueda llegar a estar ocurriendo, y habrá que estar atentos, ¿verdad? Una investigación muy rigurosa. Le agradezco mucho al diputado boliviano José Manuel Ormachea por este tiempo y por darnos su análisis de la situación que vivimos ambos países, tanto Bolivia como Perú, tras estas polémicas declaraciones. Muchas gracias. Buen día. Muy amable. Bien, seguimos con más porque la situación económica en el país